Lo primero que yo quise escribir acerca de Loba fue una historia de una chica que crece sintiéndose huérfana y de repente a los veintitantos o a los 20 años descubre que su madre está viva, que esta madre la rechazó y no quiere tener ninguna relación con ella. Eso lo comencé a pensar como un cuento, era nada más un cuento lo que yo iba a escribir. En el cuento lo que se busca es la brevedad y la elegancia, que no tenga ningún elemento ocioso, ningún elemento que le sobre. Y en la novela pues podemos ir agregando más cosas, más historias. Por lo general en el cuento se busca integrar una o dos historias. Y en la novela pues puede haber muchísimas historias, muchos personajes. Como yo empecé escribiendo cuento, también tengo esta formación cuentística a la hora de hacer novela. Entonces yo también procuro que en mis novelas cada elemento que aparezca tenga una razón de ser, cada personaje, y no integro cosas nada más porque sí, sino que todo es una pieza importante, alguna pieza que falta y se desmorona toda la novela. Sí, al lector le gustan esos juegos, ¿no? Si yo le cuento toda la historia desde un principio, así de, esta es una chava que es hija de un incesto, ya sabe de qué trata la novela, ya no le interesa, pero hay que estar dosificando la información y hay que estar buscando cómo le gusta al lector enterarse de las cosas y cómo lo emocionaría más. En este caso lo que hice fue que como Lucy no sabe su historia, como Lucy no sabe que su madre está viva, no sabe una serie de situaciones, que hay miembros de su familia que ella desconoce, lo que yo hago es que el lector se vaya enterando de la historia de Lucy a la par también de la misma Lucy, y así entre los dos van armando esta historia tan llena de secretos. Quien quiere escribir, escribe, ¿no? Y durante los siglos ha sido así. Historias de mujeres que fueron escritoras en su época y que no tuvieron la repercusión que merecían, pero siempre ha habido mujeres escribiendo. Yo creo que lo que tú mencionas ayuda a que esta obra de las mujeres sea conocida y sea difundida. Sin embargo, para la creación literaria no se necesita más que un ratito, una pluma y un papel, ¿no? Entonces siempre ha habido mujeres escribiendo, de eso no lo dudo. Sí, sin embargo yo no busco con mi literatura alguna carga activista. Yo simplemente cuento las historias sin ningún afán de moralizar, aunque sí es útil que nos acerquemos a la violencia, no solamente por las estadísticas o los hechos que nos brinda el periodismo, ¿no? Sino que también nos acerquemos a las historias íntimas, haciendo ficción respecto a la tragedia. Y muchas veces no podemos acercarnos a la historia real, ¿no? Mataban a esta mujer y no podemos saber más, no podemos saber si esa mujer amaba a su esposo, no lo amaba, quería salir de una situación de violencia, cómo se sentía. Ya que no podemos hacer ese acercamiento, lo hacemos a través de la ficción, porque todas las historias son posibles. No, Lucy es un personaje completamente ficticio. Solamente tomo de algunas hijas de políticos, hijas rodeadas de lujos y de excesos. Sin embargo, Lucy es un poquito distinta. Lucy sí tiene como noción del gusto y del estilo, aunque cae también en lo ridículo de querer una mascota y que no sea un perrito o un gatito, ¿no? Sino un tigre blanco y cosas así exóticas. Es muy complicado, sin embargo creo que en su misma imperfección reside lo entretenido tanto de hacer al personaje como de leer al personaje. Si estuviéramos hablando de un personaje perfecto, pues nunca se va a equivocar, no le va a salir nada mal en la vida y pues no da mucho para escribir. Entonces creo que Lucy, al ser imperfecta, creo que eso ayuda para que las historias se empiecen a poner más interesantes. Creo que tiene mucho que ver el manejo del lenguaje. En la primera novela que publiqué, que es Perra Brava, yo tenía prisa por contar una historia y tenía una gran necesidad de reflejar el habla de Monterrey de esa época, que fue como el 2007. Lo que hago con Loba es, ya no es el habla nada más por el habla, sino con toques y sentidos muy poéticos. Estar describiéndola porque trabajé mucho con el lenguaje, tratando de hacer algo más disfrutable, ¿no? Que no solamente contar una historia, sino que también brindara un gusto y un placer.
Sí, porque los personajes van adquiriendo voz propia y hay que dejar esa libertad para que los personajes adquieran su voz. Los personajes no pueden hablar todos como yo hablo. Cada personaje, mientras va adquiriendo su personalidad, va adquiriendo también su habla, y el narrador debe ser muy sensato y dejar hablar a esos personajes. Hay, por ejemplo, un personaje que a mí no me gusta como personaje, pero me encanta cómo habla, que es la abuela. Es la que es la poseedora del gran secreto de la familia, y en el momento en que se le suelta la lengua y ella empieza a hablar, lo hace de una forma totalmente como gente de campo. Para mí fue muy fácil de hacer porque yo me imaginaba cómo contaría mi propia abuela, cómo contaría esta historia. Siempre he querido escribir. Yo me imaginaba que la gente que había hecho esos libros era gente muy feliz. Yo ahora sé que no, que el editor sufre y llora siempre con las entregas. Y siempre he querido escribir, ¿no? Desde niña. Yo creo que son dos cosas que no es que estén jalando hacia lados distintos, sino que son dos cosas muy encaminadas. De hecho, para mí, el hecho de escribir es también un acto de editar, porque hay cosas que yo no puedo escribir porque no han sucedido todavía o porque yo todavía no me entero, ¿no? Entonces, cada novela que yo hago es una gran edición de lo que me sucede cotidianamente. Entonces, para mí también la escritura es un gran acto de edición, no es que esté abandonando ninguna de las dos áreas. He estado haciendo más novelas y pues sí, es lo que tengo en mente, hacer más novelas.